Espinosa y Juan Carlos Cuesta los saluda desde Rufino. Hola Juan Carlos, un gusto de saludarte. Igualmente. Bueno, le quiero agradecer porque sé que estas horas para ustedes son muy difíciles, y ya le voy a preguntar sobre ese tema, pero realmente esto que ayer la parte de prensa de su equipo dio a conocer es muy importante para toda la zona. Sí, así es, y la verdad es que no estábamos muy acostumbrados a ver inversiones en materia de educación por parte del gobierno nacional, digamos, en otras épocas y en nuestra zona, y sorprende la cantidad de anuncios y de obras que tenemos en el sur provincial, pero hacíamos foco en algunas licitaciones que se realizaron últimamente, también en algunos renglones que encontramos en el proyecto de presupuesto para el año que viene, y también destacamos algunas obras que están en marcha y a punto de terminarse en varias localidades. En el caso de Rufino, creo que hay un anuncio importante que tiene que ver con una obra demorada que había sido iniciada en la gestión anterior y que fue abandonada luego por la empresa. Una situación idéntica se da con otra escuela de enseñanza media en Venado Tuerto. Bueno, usted me habla de escuela agrotécnica de Rufino. Así es, que bueno, tan esperada, pero también tan demorada, ¿no? Y lamentablemente la empresa que había comenzado la obra la abandonó, la escuela agrotécnica y la escuela también 238 de Venado Tuerto. Se licitaron nuevamente en el transcurso de este año y lamentablemente la empresa se presentó una sola empresa para ambas obras, y esa empresa omitió presentar una documentación que era indispensable, teniendo en cuenta que la adjudicación se realiza teniendo en cuenta normas internacionales, porque el financiamiento viene de afuera. Así que tanto desde la municipalidad de Rufino, porque lo hablamos en su momento con Natalio Latanzi, y nosotros estuvimos detrás del tema para ver si se podía salvar esa dificultad, pero finalmente se cayó la licitación, y pedimos entonces que rápidamente se vuelva a licitar, cosa que ocurrió, y bueno, estamos esperando entonces ahora si procede la adjudicación. Se dio también un hecho bastante particular en el caso de la licitación del agrotécnico de Rufino, porque se presentaron dos empresas, la misma que se había presentado anteriormente y que había omitido documentación, pero otra empresa que se presentó y por algún error en los papeles colocó la ofertas cambiadas, digamos. Creo que puso lo de Venado en Rufino y lo de Rufino en Venado, así que quedó desestimada, y estamos ahora entonces esperando la evaluación de la oferta por parte del Ministerio de Educación, y seguramente en poco tiempo más podremos tener la noticia de que se adjudica y comienza esa obra para definitivamente que se termine, ¿no? También en Lazarino. Bueno, en Lazarino también es una noticia que a mí me alegra mucho, porque todos conocemos Lazarino, una pequeña localidad de las más pequeñas de la provincia de Santa Fe, donde evidentemente nadie especuló con el padrón electoral, es decir, a ver si hay gente que me vote, hago una inversión. Sin embargo, el gobierno y el Ministerio de Educación dispusieron de más de 15 millones de pesos para poder llevar adelante una obra grande que le va a dar las mismas posibilidades a los chicos de Lazarino que a los que viven en otro lugar. Así que a mí me gusta resaltar este tipo de cosas porque no ocurren habitualmente. Y después, bueno, hay un programa de jardines de infantes que se modificó y que en muchos casos se construyen ahora salas ya en escuelas que existen, y también en el sur de la provincia hemos tenido la posibilidad de tener asignado este tipo de obras, y también la vamos a tener en 2018 de acuerdo a lo que dice el presupuesto, ¿no? Jardines también en San Gregorio. También en San Gregorio, y también hay en Firmat en este momento uno levantándose, y también
hay centros de primera infancia, dos levantándose en dos barrios populosos de Venado Tuerto, y otros dos que están en el presupuesto, y el presupuesto todavía no lo hemos visto en su totalidad, estamos mirando algunas planillas, así que vamos encontrando afortunadamente obras para nuestra región. Antes de entrar con lo de debido que quiero preguntarle, usted ha apoyado mucho a Ricardo en San Luis. Ricardo es de Rufino y acá la gente muchas veces está pendiente de su gestión. Ahora, usted no sé si ayer con todo el trabajo pudo ver imágenes de lo que se mostraba San Luis, lo que ha prometido los hermanos. Sí, la verdad que es increíble. Vi imágenes anoche. Lo que ustedes quieran, decía, le hacemos. Increíble, increíble porque, bueno, yo en principio tomé contacto con un legislador provincial de aquella provincia con quien estoy trabajando aquí en Buenos Aires en una fundación para saber qué había pasado o si ellos estaban viendo luego del resultado electoral algo irregular, digamos, más pensando en un fraude, teniendo en cuenta que la diferencia había sido de 20 puntos a favor de Cambiemos en la elección primaria, claro. Y eso se revirtió y fue 15 puntos a favor de los Rodríguez A. Entonces es muchísima la diferencia y llama mucho la atención. Es difícil que alguien pueda revertir, digamos, con buenas prácticas ese resultado, y finalmente, bueno, anoche vimos lo que ocurrió, que se condice con lo que me contaba este legislador. No hizo falta hacer trampa, digamos, en las urnas, pero se pusieron en marcha estas prácticas detestables que juegan con la necesidad de la gente, que lisa y llanamente compran voluntades para poder quedarse 4 años más en el poder, y bueno, desde allí intentar ahora revertir lo que mostraron las urnas en la primaria. Pero es lamentable, uno incluso piensa que eso mismo pasa en otras provincias de la Argentina, como probablemente Formosa o alguna otra, donde hemos visto también en algún momento imágenes que se cruzan extranjeros que cobran planes en Argentina para poder votar, y bueno, la verdad que eso duele, le hace mucho daño a la democracia, y esperemos que con el tiempo se pueda revertir, porque finalmente se juega con las necesidades de la gente, que también en ese caso queda de manifiesto que las cosas no están para nada bien si la gente cambia su voto por una beca, por un subsidio o por una máquina de coser, ¿no? Yo no le puedo dar algún tipo de información porque usted maneja muy bien todo lo que hace aquí al sur de Santa Fe. Tema la Picasa, diputado. Sí, bueno, el tema digamos, de la Picasa, y yo le agregaría todas las cuencas del departamento General López, cada una con su problemática, atravesando, en su caso, tanto Melincuelas encadenadas como la Picasa, el peor momento de su historia. Demanda, como sabemos, por lo menos que alguien nos diga hacia dónde vamos. En ese sentido, y particularmente en el tema de la Picasa, estuve en contacto con Berecy Artúa, que es la máxima autoridad a nivel nacional, y en oportunidad de la visita del ministro Burjaile a Venado Tuerto, nos pusimos en contacto telefónicamente con él para saber de las últimas novedades, y allí nos dijo que hace más o menos 3 meses el Estado Nacional puso a disposición del gobierno de la provincia de Santa Fe algunos proyectos para que el gobernador Lizzi pueda evaluar y tomar una decisión, y todavía no obtuvo ninguna respuesta. Esos proyectos tienen que ver básicamente con una alternativa diferente a las que están en marcha, y que plantean la salida del agua a través de un canal por territorio santafesino. Ya esto lo habíamos visto hace 10 años atrás también, y había quedado desestimado por diversas cuestiones, pero esto significa que no habría que pedirle permiso a la provincia de Buenos Aires para poder sacar determinada cantidad de agua, o para tener límites en la cantidad de metros cúbicos que pudiéramos pasar a la cuenca del Salado. Pero hasta hace algunos días el gobierno nacional no tenía respuesta
si estos proyectos eran del agrado de la provincia de Santa Fe. Y luego cada vez que uno... Sí. Diputado, perdón, se ha creado un conflicto político, que sí, que no se presentaron. Son situaciones que demoran mucho, y para el productor agropecuario, para distintas localidades que presiona la ANAPA y que trae riesgos, la gente está desesperada, ¿no? Absolutamente, pero es una situación angustiante, pero además este tironeo al que asistimos en los últimos meses, si la nación, si la provincia, está claro que la decisión es del gobierno de la provincia de Santa Fe, es una obra que va por el territorio santafesino y el manejo de las aguas es absoluta potestad del gobierno provincial. Entonces lo que necesitamos es que la provincia de Santa Fe diga si está de acuerdo o no, y en caso de aceptar la obra, si necesita financiamiento, como lo dije en otras ocasiones, el presidente Macri puso a disposición los fondos necesarios tanto a Córdoba, a Buenos Aires como a Santa Fe para poder ejecutar obras de esta envergadura que muchas veces exceden los presupuestos de las provincias. Así que estamos ante esta situación. Yo cada vez que viene el jefe de gabinete de ministros a la Cámara de Diputados le consulto respecto a esta situación. Hace unas 3 semanas estuvo Marcos Peña y seguíamos igual, digamos, sin pedidos puntuales del gobierno provincial al gobierno nacional para ir adelante con estas obras que son urgentes, ¿no? Yendo a lo político, todo es político, ¿no? Departamento General López, Cambiemos 50.289 votos, Frente Justicialista 28.174 y Frente Progresista Cívico y Social 22.425. ¿Cómo analiza estos números? Bueno, la verdad con la satisfacción de que la gente que vive en nuestra región forma parte del cambio que se está consolidando en toda la República Argentina, porque la verdad que después de más de 30 años que una fuerza política no se imponía en las 5 provincias más grandes de la Argentina, que representan más del 70% del padrón, y a esto habría que sumarle, bueno, lo que ya sabemos de provincias que parecían estar dentro del patrimonio del justicialismo, como La Rioja o como Salta, o lo emblemático que significa ganar en la cuna del kirchnerismo, como es Santa Cruz. En nuestro caso, bueno, se revirtieron algunas situaciones de la primaria, empezando por Rufino. Nosotros estuvimos allí con la diputada Scaglia, recorriendo la ciudad con Natalio, vimos que mucha gente está conforme con la gestión que está llevando adelante el intendente y no se entendía mucho entonces el resultado de la primaria, pero evidentemente eso se revirtió y la gente ha levantado el pulgar también ahí en Rufino para que finalmente se imponga Cambiemos, y ocurrió lo mismo en Villa Cañas, por ejemplo, donde se logró un triunfo histórico con la posibilidad de ingresar por primera vez concejales, en este caso 2, al Consejo de Villa Cañas, pero después uno va recorriendo las comunas e independientemente del resultado a nivel local, a nivel diputados nacionales, se impuso con mucha claridad Cambiemos, y eso significa que hay un respaldo a lo que ya realizó o esbozó el gobierno nacional a cargo del presidente Macri, fundamentalmente un respaldo para que se puedan tomar las decisiones necesarias en estos próximos 2 años e ir enderezando el rumbo que había perdido la Argentina. Así que como dirigente que vive en el sur de la provincia de Santa Fe, muy satisfecho con el resultado, porque fue uno de los más contundentes también dentro del mapa de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ve el Frente Progresista Cívico y Social los números que le di del departamento, y tomando por ejemplo Rosario, donde Cambiemos sacó 240.584 votos, el Frente Justicialista 200.000 y el Frente Progresista Cívico y Social 76.567? Llamativo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que da, Juan Carlos, en la tecla ahí, porque si uno quiere analizar lo que está ocurriendo con el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe, hay que mirar Rosario,
que como todos sabemos es la cuna del socialismo. Exacto. Y donde con un gran candidato como es Pablo Habkín obtuvieron un magro resultado, un resultado que, como vos decías, se vio superado no solamente por Cambiemos, sino también por el justicialismo, quedando tercero. Para mí eso es una clara señal de que comienza a darse un fin de ciclo con el Frente Progresista. Creo que con un agravante: muchos radicales que hoy por hoy sostienen al Frente Progresista comenzarán a consultar a sus presidentes comunales, a sus intendentes, a sus concejales y a sus partidarios para ver si definitivamente no migran hacia Cambiemos, que es una posibilidad que seguramente estarán evaluando en la provincia de Santa Fe. Y me parece que esto es lo que tenemos que mirar con atención, digamos, cómo evoluciona este posicionamiento del radicalismo, que tiene la opción de quedarse en el Frente Progresista, que aparentemente está concluyendo un ciclo, o migrar a Cambiemos, que aparece en franco crecimiento. Así que me parece que hay que seguir con atención esta situación. Y otro tema que por ahí hemos visto en el mapa de la provincia de Santa Fe es una derrota contundente de Omar Perotti ahí en Rafaela, donde Cambiemos sacó más del 60% de los votos en el territorio de uno de los máximos referentes del justicialismo. Así que son señales que la gente va dando y que hay que analizar para el futuro político de la provincia de Santa Fe. Recién usted hablaba de Rufino, y en algún momento el justicialismo sacó, estoy hablando en la época de Giordano, 6.000 votos, y hoy el justicialismo de Rufino sacó 2.873 votos. Ha bajado muchísimo la gente que tiene su respaldo al justicialismo, ¿no? Sí, porque es imposible separar, en este caso, lo local de lo provincial, de lo nacional. El justicialismo está pasando una crisis muy profunda, tal vez la peor crisis desde el retorno de la democracia a esta parte. El kirchnerismo claramente, o la presencia del kirchnerismo claramente demora la reconstrucción del justicialismo, y esto se agudiza a partir de la presencia de Cristina Kirchner disputando, diría yo, palmo a palmo la provincia de Buenos Aires, más esta mala noticia de las elecciones para el justicialismo en Salta, que lo mostraban a un Urtubey con aspiraciones de convertirse en el líder de la reconstrucción del peronismo, por decirlo de algún modo. Así que creo que viene un periodo donde seguramente el justicialismo deberá realizar una profunda autocrítica, encontrar figuras nuevas para producir un recambio que le permita pensar ya no en el corto plazo, pero pensando en el mediano plazo, ser una alternativa. Me parece que ahora viene, y si no se cometen grandes errores, una etapa donde se va a afianzar Cambiemos, y será, entre otras cosas, en desmedro del propio justicialismo, ¿no? La última, diputado, ¿cómo está viviendo estas horas con el tema del ex superministro? Bueno, es una jornada histórica hoy en el Congreso de la Nación. A las 11:30 horas está citada una sesión para tratar dos pedidos de dos jueces diferentes, pedidos de desafuero al diputado nacional Julio De Vido. Y no sé si la gente puede imaginarse esta cifra. En una de las causas se lo acusa de una defraudación a la administración pública por 6.900 millones de dólares. Esto habría que multiplicarlo por 18 pesos y da una cifra sideral. Toda esa plata que terminó en el bolsillo de la corrupción no estuvo resolviéndole problemas a la gente en hospitales, en remedios, en rutas, en escuelas. Y entonces hoy me parece que esto que va a suceder, que es el desafuero, si Dios quiere, y la detención inmediata de Julio De Vido, significa que en Argentina se terminó la corrupción, que ya no hay poderosos que puedan estar por encima de la ley, y ojalá que al mismo tiempo y en algunos días el Senado le dé media sanción a aquel proyecto de ley que votamos en diputados
para que finalmente podamos recuperar lo que se robaron, que la gente sienta que no solamente van presos, sino que tienen que devolver lo que se robaron. Y hoy es lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados. 2 pedidos de desafuero que en el día de ayer obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que seguramente hoy, luego de que consigamos el quórum de 129 presentes, veremos el comportamiento de cada uno de los bloques, pero en principio hay acuerdo para que reunamos ese número, bueno, podamos votar el desafuero y comience una etapa nueva en la Argentina, donde podrá haber casos de corrupción, como ocurre en todas partes del mundo, pero donde no permitamos más la impunidad. El que las hace las tiene que pagar y además devolver lo que se robó. Diputado, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, un abrazo, Juan Carlos, hasta luego. El diputado